Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de la derivada. De antemano ya vimos su primera aplicación con la velocidad instantánea y la aceleración. Pero ahora vamos a abarcar algunos problemas de máximos y mínimos. Veamos el primer problema. Dice, se desea construir un corral de forma rectangular y se dispone de 20 metros de malla de acero. ¿Qué dimensiones debe tener para que encierre un área máxima? Si estamos hablando de un corral rectangular y tenemos 20 metros de malla de acero, podemos tener varios casos. Por ejemplo, si tenemos este primer ejemplo, donde el ancho es de 1 metro, ya estaríamos ocupando 2 metros de los 20, por lo tanto, nos quedarían 18 metros, 9 y 9. Si sumamos, 9 y 1, 10, y 10 son 20 metros. Pero ahora, el área, sabemos que para calcular el área de un rectángulo es base por altura o largo por ancho. 9 por 1 serían 9 metros cuadrados de área. Podemos hacer otro caso. Ahora, en donde tengamos de ancho 2 y ya estaríamos ocupando 4 de los 20, por lo tanto ahora serían 8 y 8. 8 y 2, 10, y 10, 20 metros. Vemos que el área sería igual, largo por ancho, 8 por 2, 16. 16 metros cuadrados. Y así podemos seguir calculando una infinidad de áreas teniendo 20 metros de malla. Podemos formar muchos rectángulos. Pero lo interesante de estos problemas es la pregunta, ¿qué me dice? ¿Qué dimensiones debe tener? Es decir, ¿cuánto debe tener de largo y cuánto debe tener de ancho para que encierre un área máxima? De esta manera ya vimos que el área va variando y la variación es lo que le llamamos función a esa forma. Sabiendo ya derivar, nos evitamos todo este proceso aritmético que nos llevaría mucho tiempo encontrar las dimensiones y encontrar un área máxima. Entonces, teniendo ya esa forma del proceso que tendríamos que realizar, vamos a dibujar un rectángulo de forma general. Ya vimos que la suma nos debe de dar 20 metros. Por lo tanto, si ahora a esto le ponemos X, este lado también tiene que ser X. El largo le ponemos Y, esto tiene que ser Y. Luego entonces, el perímetro serían 2X más 2Y. Es una forma para encontrar una función. Primero, lo que conocemos. ¿Qué conocemos? El perímetro. La suma de sus 4 lados nos debe de dar 20. Por lo tanto, podemos anotarlo como 2X más 2Y igual a 20. La suma de los 4 lados debe ser 20. Pero, como ya estamos hablando de una ecuación, aquí podemos reducir esas ecuaciones. Obteniendo mitad de toda la ecuación,
podemos decir que esta ecuación es equivalente a x más y igual a 10. Como vamos a buscar un área en función de y, entonces despejamos de una vez a y. Y y quedaría determinado como 10 menos x. Esto es importante porque vamos a encontrar una función solamente en términos de una variable. Y ahora, la función que nos interesa es la función de área. Aquí estamos hablando de perímetro, pero la variación es el área. Y entonces, el área queda determinado por largo por ancho, como calculábamos los casos particulares hace un momento. Y largo por ancho sería y por x. Como el área la vamos a tener como una función de una sola variable, vamos a determinarla. El área en términos de y. El área en términos de y. Por lo tanto, ahora, sustituyendo el valor de y, tendríamos que y vale 10 menos x. 10 menos x, y esto a su vez multiplica a x. Entonces, el área en términos de uno de sus lados solamente quedaría de esa manera. Esto ya es una función. En todas las funciones que hemos hecho le poníamos f de x en forma general. Aquí lo podemos dejar de esa manera también, en términos de x, ya de esa forma. Entonces, en términos de x me quedaría, podemos ya derivar este producto o multiplicar las variables. 10 por x me queda 10x, más por menos da menos, x por x, x cuadrada. Ya es una función. Esa sería ya una función de área. El área en términos de x nos quedaría 10x menos x cuadrada. ¿Qué hacemos ahora con esa función? Vamos a derivarla. Entonces, derivar la función a', el área derivada, quedaría derivada de 10x es 10 y derivada de x cuadrada quedaría 2x. Ahí está. Esa sería la derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las derivadas? La derivada se va a igualar a 0 para encontrar precisamente estas dimensiones. La derivada igualada a 0 tenemos 10 menos 2x igual a 0 y me queda una ecuación. Resolvemos esa ecuación. Menos 2x es igual a menos 10. X es igual a menos 10 entre menos 2. Menos entre menos da más. X es igual a 5. X es igual a 5. Si x vale 5, entonces, ¿cuánto vale y? Y ya tenemos aquí la variable despejada. Y es igual ahora a 10 menos el valor de x, que fue 5. Por lo tanto, y vale también 5. De las dos áreas que calculamos hace un momento, en una nos quedó 9 y en otra 16, y esta área nos está dando 5 por 5, 25 metros cuadrados. Con este proceso estamos asegurando que esta sería el área máxima de 25 metros cuadrados. Ahora,
algunos podrán decir, pero ya no dio rectángulo porque es 5 y 5 y es un cuadrado. Y nos está diciendo que es de una forma rectangular. El cuadrado es un elemento más de la familia de los rectángulos. Es un rectángulo especial. Y aquí, con el cálculo diferencial, pues lo estamos mostrando. ¿Por qué razón? Porque es la que encierra un área máxima de todos los rectángulos, teniendo un determinado perímetro, es el que siempre va a tener un área mayor. Veamos otro ejemplo de problemas de áreas, de máximos y mínimos. Ahora tenemos el segundo problema. Prácticamente es el mismo o muy semejante, haciendo una pequeña variación. Este problema nos dice, igual, se desea construir un corral de forma rectangular y se dispone de 20 metros de malla de acero. Estamos tomando los mismos 20 metros para ver la diferencia entre el primer problema y este segundo caso. La pregunta ahora es, ¿qué dimensiones debe tener para que encierre un área máxima si en uno de sus lados se apoya en un muro de piedra que ya existe? El muro de piedra que ya existe puede tener esta dimensión. Todo este es un muro de piedra. Vamos a dibujar dos casos particulares. Y vamos a ocupar entonces estos 20 metros de malla únicamente en 3 lados. Entonces el muro de piedra, ahí está. Tomamos una parte de ese muro de piedra y vamos a pensar que aquí es de 1 metro, aquí es de 1 metro. Y entonces de estos 20 ya tomamos 2 metros. Y entonces este lado nos quedaría de 18. 18, 19 y 20 metros. Su área quedaría 18 por 1, 18 metros cuadrados. Ese sería un caso particular de ese corral. Otro caso particular podríamos decir que ahora aquí es 2. Si es 2, entonces ya estamos ocupando 4 metros y me quedarían aquí 16. 16 por 2 serían 32 metros cuadrados. Vemos que el área va aumentando. Y así podemos ir variando aquí, que sea 3, 3, y aquí tendrían que ser 14. El área va aumentando. Ahora, de forma general, entonces, aquí sería X, y ahora sería Y. Por lo tanto, el perímetro, X más X, tenemos ahora 2X, más una Y solamente, nos debe de dar los 20 metros. Como ya vimos que vamos a ocupar el valor de Y, podemos despejar aquí diciendo que Y es igual a 20 menos 2X. De la misma forma, lo que queremos es la variación de áreas. Entonces la función de área me queda igual base por altura. El área es igual, la base es y la altura sería X. De la misma forma, el área en términos de X sería igual a, sustituyendo el valor de Y en términos de X, vale
20 menos 2x. Esto por el valor de la altura que es x. Y ya tenemos nuevamente una función que la podemos derivar como un producto o bien trabajar algebraicamente primero. El área en términos de x es igual 20 por x, 20x más por menos da menos, 2x por x, 2x cuadrado. Ya está la función en términos de x. Ahora vamos a derivar esta función. La derivada nos quedaría a' de x es igual. Derivada de 20x, 20 menos derivada de 2x cuadrada, 4x. ¿Qué hacemos con la derivada en problemas de máximos y mínimos? Igualamos a 0. Por lo tanto, me queda 20 menos 4x es igual a 0. Despejamos. Menos 4x es igual. Si es positivo, pasa negativo. X es igual. Menos 20. Si está multiplicando, pasa dividiendo con su mismo signo. Menos entre menos da más. Y 20 entre 4 nos queda 5. X vale 5. Aquí está. Pero ahora, ¿cuánto vale Y? Y es igual a 20 menos 2 por X, que vale 5. De una vez, esto quedaría aquí. Y es igual 20 menos 5 por 2, 10. Por lo tanto, me quedaría 10. Y el área, 10 por 5 quedaría 50 metros cuadrados. Algo muy importante aquí que debemos observar, y por eso lo hicimos con los mismos 20 metros de malla. En el primer problema, el área máxima nos dio 25 metros cuadrados. Un cuadrado de 5 por 5, 25. Y aquí, apoyándonos solamente en uno de los lados, en donde no se requirió poner la malla, porque ya había un muro de piedra, vemos que con ese mismo material podemos encerrar el doble del área máxima. Y estamos hablando de 50 metros cuadrados. Son problemas reales. Esto ya no es una situación ficticia, es una situación ya real en donde ustedes ya pueden aplicar la derivada en su contexto donde viven, para sembrar, para construir determinados corrales o cualquier otro tipo de requerimiento que ustedes deseen. Ya podemos ocupar este tipo de conocimiento y vemos que con ese material podemos encerrar diferentes áreas, pero lo hice en dos casos. Uno, sin apoyarnos en ninguno de sus lados, y en el otro, apoyándonos en un muro. Puede haber incluso aquí ríos en donde no haya necesidad de poner malla y encerrar un terreno para proteger una siembra, teniendo diferente cantidad de malla, por decirlo así.